¿Qué tal? ¿Cómo están, amables televidentes de Nativa Nos Conecta? Esto es Pulso Informativo y hoy la pretensión es conocer un poco más un tema complejo como es este asunto de la minería artesanal, informal o ilegal, ya no sabemos cómo denominarla. Y estamos aquí en el Colegio de Ingenieros del Perú para conversar con el ingeniero Jorge Soto Yen. Él es presidente del capítulo de Ingeniería de Minas del Colegio de Ingenieros de Lima. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días. Hola, muy buenos días a todos tus oyentes de Pulso y bueno, listo para cualquier consulta y apreciación que se pueda dar respecto a la coyuntura nacional y especialmente desde el punto de vista de la minería. Entiendo que el tema es tan complejo que es un poco difícil de explicar o usted lo ve con mucha claridad. Bueno, para algunos es complejo desde el punto de vista del Colegio de Ingenieros, en este caso del capítulo de Ingeniería de Minas. Para nosotros es un tema bastante técnico y muy puntual. Bueno, lamentablemente arrastramos casi 12 años de un tema de reinfo que da desde casi el año 2012 y que hasta la fecha no se ha podido resolver. ¿Este asunto del reinfo es malo o bueno? A ver, no es que sea malo ni bueno. En su momento ha tenido algo positivo, porque lo que se trataba era de formalizar a muchos pequeños mineros, en este caso informales, para un proceso de mejora. Pero lamentablemente, en el trayecto, debido a varias situaciones, por ejemplo, la subida del precio del oro, ha llevado de que de informales se pasen a ilegales. El ¿Por segundo, qué? ¿Por qué? Por favor? a ver, pasa de informal a ilegal por un punto adicional. Pues el primero dije el precio del oro y el segundo son los procedimientos administrativos que tiene cada entidad, en este caso, en su momento el gobierno regional y el Ministerio de Energía y Minas. Sí, pero le entendí que a causa del alza en el precio del oro es que la informalidad se ha vuelto ilegal. A ver, sube el precio del oro y los informales, debido a que no tienen los contratos de negociación con algunos pequeños mineros, con aquellos que tienen las concesiones mineras y en algunas empresas, lógicamente les ha sido difícil poder encauzar a una formalización. Esto lleva a que lamentablemente no puedan ejercer la explotación del recurso mineral y muchos de ellos se han ido a la ilegalidad, sumado a que muchos de los mineros ilegales, que son aquellos que explotan el mineral en zonas arqueológicas, se puede decir, en zonas que están prohibidas, que son reservas, lamentablemente son los que han llevado a esta catástrofe, se podría decir, porque es una catástrofe dado el impacto ambiental que se deja por parte de estos ilegales. Ahora, ¿por qué también decía yo que los informales no han podido subir a una etapa de formalidad? Después Porque de 12 años. después de 12 años, porque hay un cierto grupo que sí lo hizo, es muy poco, 2.4% de los cerca de 84.000 mineros, pero el resto tampoco le ha interesado entonces formalizarse en el Perú, y eso quiere decir que no les Es un interesa, negocio para ellos la no formalización. les interesa por un tema de negocio, porque, a ver, si yo no tributo, pues lógicamente sigo teniendo esos ingresos adicionales. Si yo sigo siendo informal, pues no tengo quien me fiscalice. Si yo sigo siendo informal, pues puedo aprovecharme de todo el contexto que esté alrededor de esa operación, es decir, abusar mucho de las comunidades que están alrededor, porque no se va a pagar en ningún centavo. Entonces, si nosotros lo vemos desde un punto de vista técnico, el Perú más o menos ha tenido durante el año 90 hacia atrás no menos alrededor de 2.5 millones de concesiones mineras y habían alrededor de 30.000 más o menos pequeños mineros. La creciente subida del precio de oro ha llevado que de 2.5 millones de hectáreas de concesiones mineras lleguemos al 2024 por cerca de 19 millones de concesiones mineras, hectáreas. Pero no ha sido un tema rápidamente exponencial, sino que ha tenido sus subidas y sus bajadas. Tal es así que entre el 2003
y 2014 fue los años más fuertes en el número de concesiones, que se llegó a cerca de 21.3 millones de concesiones, y eso ha bajado más bien en los últimos años y se mantiene un estándar aproximadamente entre 18 a 20 millones de hectáreas de concesiones mineras. Todavía hay terrenos que concesionar. Sí, es un punto interesante porque de estos 20 millones aproximadamente de hectáreas que se tienen concesionadas, el 74% lo tienen personas naturales o pequeños mineros, porque mucho se habla que la gran minería es la que tiene la mayor parte de concesiones. Y eso es totalmente falso, hay que decir muy claramente. Técnicamente eso es falso, porque prácticamente el 26% a 28% de los casi 28 millones de hectáreas, estamos hablando un poco más de 5 millones, lo tiene solamente la gran minería y la mediana minería. Ahora, el otro tema es el señor Máximo Franco Becker, que es uno de los representantes de los mineros informales que están protestando y que han bloqueado carreteras, en fin. Él sostiene que hay hectáreas de terrenos que no son explotadas pese a que son tema de concesión de determinadas empresas. Claro, eso es lo que manifiesta el señor Máximo Becker, pero como vuelvo a repetir, si... No, no es verdad porque hay que hacerlo bien claro. A ver, por eso decía yo, si de 20 millones de hectáreas, prácticamente el 74%, o sea, más de 14 millones de hectáreas, lo tienen pequeños mineros o personas naturales, la negociación es con ellos. Y un 5 millones como máximo, un poco más de 5 millones quizás de hectáreas, solamente lo tiene la gran y mediana minería. Pero hay que ver el contexto real. Estos 5 millones, pagando $3 por año y por hectárea, estamos hablando de 15 millones de dólares al año, ¿no es cierto? Que se paga por derecho de vigencia. ¿Ya? Y en cambio, tener 14, ¿cómo se llama?, millones de hectáreas diferentes que pagan un solo dólar por año y por hectárea, vayamos a la relación, se mantiene casi el mismo monto, pero la gran minería con menos. Pero si nos vamos a la tributación, que es lo más importante, estos 5 millones de hectáreas que tienen las empresas mineras, la gran y la mediana minería, estamos hablando que, de acuerdo a la ley, la producción mínima que tiene que tener obligatoriamente una empresa es de producción mínima de 50 toneladas por día. ¿Y eso se cumple? Ya, ahí vamos al tema técnico, si se cumple o no. Por eso decía yo, en la parte de la gran y mediana minería sí se cumple, porque tienen que pagar ellos una penalidad alrededor de $20 por año y por hectárea, y la producción mínima tiene que ser 10 veces este valor, o sea, $200 por año y por hectárea. Si multiplicamos por los 5 millones, estamos hablando 5 por 2, casi más de 1.000 millones de dólares que deberían invertir anualmente. Y si nosotros verificamos la inversión que se realiza en el Ministerio de Energía y Minas, en la Dirección General de Minería, los datos son verídicos y reales. Se tiene que anualmente hay una inversión promedio de 5.000 millones de dólares. O sea que se está cumpliendo. Pero vayamos... Becker sostiene que hay, digamos, terrenos ociosos que no se trabajan y que deben ser revertidos al Estado para que los informales tengan la oportunidad de concesión. Claro, y yo voy a ese punto justamente porque si ahora vamos a los 14 millones, que la inversión mínima para ellos tendría que ser $5, ya de la penalidad, estamos hablando 10 veces $50, por los 14 millones estamos hablando de alrededor de 600, 700 millones de dólares, o sea, mucho menos, principalmente. Ahora, veamos si se cumple o no. ¿Y por qué no se cumple estos 700 millones de dólares? Porque muchos de ellos tienen los reinfos, ¿correcto?, que son los que se aprovechan y se venden a cualquier precio en el mercado. Ahora, sobre las concesiones ociosas, es un término, yo le digo, muy coloquial, podría decirse de esa manera, porque verdaderamente el tener ciertos hectareajes que solamente representa el 30% de todas las concesiones mineras, no estaríamos hablando de concesiones ociosas. Concesiones ociosas siempre y cuando no se haga ningún estudio. Y en este caso, las compañías mineras tienen que hacer estudios, se ven obligados a hacer los estudios correspondientes desde cualquier parte, técnicamente, vamos a decir, tengo que hacer una exploración, tengo que hacer
unas perforaciones para determinar si verdaderamente hay el valor del mineral correspondiente y poder definir en un momento dado el proyecto. Recordemos que para un proyecto minero de gran minería, de mediana minería, pues no estamos hablando de que 1 año, 2 años tienes la aprobación de los estudios o en 2 años tienes una inversión. Entonces hay que ver el contexto real, que sí se necesita por lo menos unos 20, 25 años para poder poner en una operación minera. Es decir, supongamos que ahorita la ley te permite hasta 30 años y a partir del 12º año pagas una penalidad. Lógicamente, en tus primeros 10 años, vamos a ver algo muy técnico. En los primeros 10 años, uno va y hace unas perforaciones, ¿no es cierto?, que te puede tomar alrededor de 2 a 3 años. Exploración. Exploración. ¿Y por qué a 2 a 3 años? Porque tienes que hacer un estudio de impacto ambiental que corresponda desde el punto de vista de exploración, que es un semidetallado o una declaración de impacto ambiental. Y esto toma tiempo realizarlo y aprobarlo por parte del Estado. Por lo cual el Estado no puede agarrarte del cuello. Exactamente. Darte tu tiempo. Te da el tiempo, ¿cierto? Pero luego de ello tú tienes que buscar la inversión. Te aprobaron, vamos a decir, en 2 años de la exploración, tienes un tema de inversión que tienes que conseguir en el mercado internacional, traerte unos 10, 20, 30 millones de dólares, pero lo más difícil es la negociación con la comunidad. Y si uno se da cuenta, la negociación con la comunidad puede tomarte entre 2, 4 o 6 años. ¿Y por qué? Porque mientras te aprueban el instrumento ambiental, que ya pasaron 2 años, la comunidad ya nombró a unos nuevos dirigentes, porque la ley de comunidades te establece que cada 2 años se renueva la dirigencia. Entonces ya estamos sumando 2 más 2, son 4 años, más los años que requiere la inversión, son unos 2 a 3 años, estamos hablando de 7 años. Pero como vuelve una nueva dirigencia, ya estamos hablando de 10 años en exploración. Y luego tú tienes que seguir para la explotación. Supongamos que los resultados en los 10 años fueron muy positivos, entonces significa que vamos a pasar a la etapa de explotación. Y a la etapa de explotación estamos hablando también de nuevos instrumentos ambientales. El estudio de impacto ambiental, que es muy importante, que puede tomarte 3 años hasta la aprobación, pero hay algo más que a veces no medimos, y es el plan de cierre de minas. Es algo muy importante, que es un instrumento ambiental obligatorio para todas las compañías. Porque bueno, es todo un trance, es todo un trance. Entonces, si sumamos esos tiempos, ya vamos 5 años más los años que tienes que buscar la inversión. Muy bien. El señor Becker decía, nosotros quisiéramos formalizarnos, pero hay 2 cosas que, digamos, que nos lo impiden. En principio, nosotros no tenemos capacidad para comprar concesiones, 1. Y 2, cuando nos exigen también un contrato con una empresa que tiene concesión, la empresa no quiere hacer el contrato. Trabajamos para ellos de manera informal, pero no quieren formalizarlo. A ver, refuto ese punto de vista, porque una concesión minera para cualquier persona natural es pagar $1 por año y por hectárea. Entonces, se le permite hasta 2.000 hectáreas. Si yo no tengo dinero, entonces pues solamente haré 100 hectáreas. Si se dice que un pequeño minero necesita solamente un pedacito de terreno, estamos hablando de 1 hectárea, 2 hectáreas, entonces pagar $200 por año y por hectárea, o sea, no $200 al año por 100 hectáreas, no es mucho. Veamos ese contexto que se dice que es difícil poder pagar. Si es difícil poder pagar, uno nomás saca el cálculo rápidamente. La ley de oro, en promedio, cuando es filoneano, explotación subterránea, el promedio es entre media onza a 1 onza. Estamos hablando de 16 gramos a 17 gramos hasta 33 gramos de oro, ¿no es cierto? Y si uno saca su cuenta, 33 gramos, ¿cuánto es lo que puede explotar un pequeño minero diariamente? Supongamos que es media tonelada, en 30 días estamos hablando aproximadamente de 15 toneladas, a una ley de media onza o 1 onza estamos hablando de 15 onzas, y si eso lo multiplicamos, tenemos una cantidad de dinero suficiente para pagar. Entonces, ¿cuál sería el problema? El problema que ellos aquí aducen, que es la segunda parte que usted comenta, que no me pueden dar el contrato de explotación. Y eso también es totalmente falso. Vamos a ver, si yo quiero hacer una negociación de un contrato de explotación con una empresa formal, ¿ya? ¿Quién se va a hacer responsable de todos los daños que se pueda ocasionar? Hablando del punto de vista formal, no necesariamente de si es empresa mediana o gran minera, porque hay pequeños mineros que también pueden, hacer los contratos, pero no lo quieren,
porque la responsabilidad que tienen desde el punto de vista legal, sea pequeño minero formal o gran minería, ¿no es cierto?, son los responsables de todo el impacto ambiental que se ocasionaría. Por eso las grandes y medianas empresas mineras prefieren trabajar informalmente con estos mineros informales. No, bueno, las grandes empresas no quieren trabajar con los informales. Pero en los hechos eso ocurre. El ejemplo de La Poderosa está clarísimo. A ver, ahí hay que distinguir dos cosas. Si yo voy a hacer un contrato con pequeños mineros formales o en proceso de formalización que lo permite la ley, es correcto, en proceso de formalización. Esos informales quieren el contrato. Correcto. Hay informales que en proceso de formalización que han tenido el contrato, según la información de las compañías, que han tenido los contratos correspondientes. El tema es que en ese contexto del precio del oro internacional, que es muy alto, $3.400, pues no solamente son aquellos mineros informales en proceso de formalización los que quieren explotar, sino ya ingresa una parte que son ilegales o informales que no quieren ningún contrato, por lo que manifesté antes. No quieren hacerse cargo de ningún tema ambiental, hay una explotación de niños de todo contexto, hay un tema social que no se van a hacer cargo para nada, es decir, ni siquiera se va a pagar a la comunidad lo que corresponde por la parte superficial del terreno. Y eso es lamentable, verdaderamente. Ahora, ¿qué soluciones? Busquemos algunas soluciones que se podrían dar desde todo contexto. Hay soluciones, caray. No, es que vayamos desde el punto de vista técnico. A ver, si yo no quiero negociar contigo o tú no me quieres vender tu casa, ¿no es cierto? Entonces no te puedo obligar a que me la vendas, ¿no es cierto? Es igual en una concesión. Ahora si en el ámbito minero, si yo quiero... ¿Sabe qué me dijeron? Que el Estado tendría que darles otro tipo de alternativas para desarrollar sus trabajos y ganarse la vida a estos 50.000 o más mineros. No, todos tenemos derecho al trabajo y es loable de que se busquen nuevas alternativas. Por ejemplo, para mí, desde un punto de vista técnico, antes de haber pasado la ley MAPE al Congreso de la República, el Ejecutivo debió pedir facultades. ¿Para qué? Para legislar en función a una ley muy técnica, que es la ley MAPE. Y ese ha sido, para mí, uno de los puntos de inflexión que no se midió. ¿Esa ley que tendría que establecer? No, la ley MAPE te establecía pues las zonas libres para explotación, ¿no es cierto? Hay un punto adicional ahí que las empresas podrían tener los contratos con los mineros en proceso de formalización, siempre y cuando también el Estado les dé la garantía que todo aquello que pueda quedar allí de impacto ambiental no sea responsabilidad de los propios pequeños mineros. Y eso no se está dando. Ahora, ¿qué otro punto bueno había en la ley MAPE? Era evitar el cambio repentino y rápido de unas coordenadas. Es decir, si yo estoy explotando en Piura, ¿no es cierto?, y mañana aparezca el reinfo en Arequipa. Eso no puede ser posible porque no tendrías cómo medir, ni controlar, ni hacer una trazabilidad. Yo sé que en el Congreso de la República se trató de incluir la ley MAPE, pero con unas modificaciones, vamos a decir, fuera de todo contexto. ¿No es cierto? Es decir, le dábamos todo a los informales o ilegales y nada desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista legal, normativo, para los que son de la parte formal. Bueno, felizmente no pasó. Y eso no ha pasado. Lo que sí debemos mirar hacia adelante y que hay que ser como realistas, este pedido que está haciendo la presidenta, que lo veo de un punto de vista positivo, de llamar a todos los actores, y sobre todo espero que llamen al Colegio de Ingenieros, porque estamos preparados nosotros, el capítulo de Ingeniería de Mina, para dar los puntos técnicos que verdaderamente se requieren. Yo tengo una información aquí que nosotros hemos analizado desde el año 1990 hacia adelante, sobre los números de concesiones, sobre lo que actualmente, por ejemplo, un reinfo que lo vende a 3 o 4 puede tener ingresos insuperables por más de $1 millón al año, y eso es lo que algunos ilegales, pues lógicamente, no quieren que se sepa, quizás para aprovecharse de estas negociaciones.
Ya terminando. Entonces, por ahí puede estar la solución y la presidenta hace muy bien en convocar a diversas, digamos, personas que pueden aportar en la solución del problema, pero dice usted que también se debe convocar al Colegio de Ingenieros. Sí, yo espero que a las instituciones que vemos la parte técnica, que somos los especialistas, estemos presentes para poder aportar. Lo que nosotros queremos es que en el país haya minería para todos y que la informalidad pues pase a un tema de formalidad siempre y cuando se tengan todas las aristas correspondientes para beneficio del país. Salvando las distancias, estamos viviendo una fiebre del oro. Mire, se vive la fiebre del oro, a ver, digamos, por varios factores, ¿no es cierto? Hay factores internacionales que son muy importantes, la variación del precio, pero sobre todo el fenómeno de Trump, o sea, un presidente en el mundo que hay un movimiento entre dos grandes economías como es China y Estados Unidos, pues cualquier opinión desde un punto de vista, sea normativo, sea técnico, sea muy político, afecta a los cambios que se puedan dar desde el punto de vista de los precios de los metales. Por ejemplo, el cobre, o sea, con el impuesto de los aranceles, ha dado un paso que es crítico para algunos y beneficioso para otros. Por ejemplo, poner el 50% de arancel al cobre significa que los costos de una producción van a subir. A nosotros quizás el Perú nos afecta poco porque la exportación hacia Estados Unidos no llega máximo al 5%, el resto exportamos a China. O sea, es todo un tema internacional que puede, ¿cómo se llama?, afectar. ¿Quién quiere tener reservas de oro? Los países en este momento que están en pleno crecimiento. India. Ese es un buen tema, aprovecho. ¿Cómo se explica que otras partes del mundo, otros países, no solamente en vías de desarrollo, sino los desarrollados, tienen sus reservas de oro, y en el Perú como que no nos interesa mucho tener oro en nuestras reservas? Bueno, esa es una política del BCR que es independiente, pero si uno se remonta al año 1940, 50 o 60, el Perú era el único país en el mundo que tenía las famosas monedas de oro. Perú trabajaba con monedas de oro. ¿Qué pasó? Y bueno, pues los cambios de los presidentes y sus políticas y sus decisiones, que algunas pueden ser buenas o acertadas y otras no tan buenas, vino el declave de todo lo que tenemos actualmente. Pero me voy al punto de las reservas. ¿Vamos bien en reservas? Sí. En Latinoamérica, 87.000 millones de dólares en reservas nos da un buen colchón como para nosotros poder hacer préstamos internacionales y hacer bueno, buenas obras, infraestructura, etcétera. Porque el Perú tiene respecto a al monto de las 87.000 millones de reservas, solamente nosotros estamos en el 22, 24% de ese monto. En cambio, tú te vas a Europa y todos están por encima del 100, 120%, 130% respecto a sus ingresos, y eso es negativo para ellos. En el Perú podemos endeudarnos, y eso significa endeudarse es hacer proyectos desde todo punto de vista. Pero si me enfoco en la parte minera, tenemos una cartera de proyectos importantísima, que las empresas privadas podrían dar el salto mayor siempre y cuando también se den las condiciones. Yo lo único que sí pido es que no miramos siempre los precios internacionales, pero también miremos al país, que es un momento oportuno para que todos, sea empresa privada y el propio Estado, hagamos las inversiones que se requieren para crear empleo formal, para crear buenos ingresos y que nuestro país vuelva a tener los crecimientos que estuvimos en la década del 2000, por ahí hasta el 2013 aproximadamente a 2 dígitos, ahora estamos a 1 dígito, pero mantenemos.